Buenas tardes a todos y gracias por vuestra asistencia. Me llamo Nela, soy española y residente aquí en Bruselas. La Asociación Cultural Héroes de Cavite y el RAS, junto a otros voluntarios de la sociedad, continuamos con la organización del ciclo Conferencias Histórico-Culturales los jueves hispanófilos, que nacieron, como sabéis, coincidiendo con la presidencia española de la Unión Europea. La Asociación Cultural Héroes de Cavite, con sede en Cartagena, España, con la voluntad principal de fomentar y compartir la cultura y la historia de la comunidad hispana en el mundo. Y la Asociación de Voluntarios del RAS, con sede en Bruselas, formada principalmente por expatriados españoles en Bélgica, con vocación de defensa de la España constitucional. El ciclo de conferencias ha sido una iniciativa que parte única y exclusivamente del esfuerzo y trabajo del voluntariado y de la sociedad civil, con un objetivo principal: poner en valor el papel, la historia, logros y aportaciones de España y la hispanidad, no solo en Europa, sino en el mundo en general. La hispanidad es el resultado de un gran legado y una gran gesta. Sin embargo, nuestra historia común ha sido manipulada y tergiversada, trascendiendo así hasta nuestros días. Se convirtió en la versión oficial primero en Europa, después en América y en el mundo entero, hasta acabar por imponerse en la propia España. Debemos recordar aquello de una mentira dicha 100 veces acaba siendo una verdad. Pues así fue, ni más ni menos, como se impuso la leyenda negra. Sin embargo, hay cada vez más gente que quiere que le cuenten la historia de España en Europa e Hispanoamérica de una forma distinta a lo que se ha venido haciendo en los últimos tiempos. Muchas personas sienten una inquietud por saber la verdad de lo que ocurrió. La conferencia, de aproximadamente 1 hora y media, incluirá al final un debate con preguntas y respuestas entre el público y el ponente. A continuación estáis todos invitados a tomar un pequeño refrigerio y podréis interactuar de cerca con el ponente. Bueno, como siempre, recordaros que somos un grupo de voluntarios sin ayuda financiera de nadie, y es por lo que hemos considerado la posibilidad de poner un precio simbólico y voluntario con la idea, pues, de poder cubrir al menos los gastos de alquiler de la sala de conferencias, el cóctel, bueno, más cosas. Avisarles que es nuestra intención la de grabar esta conferencia. Gracias a nuestros expertos multimedia por su esfuerzo desinteresado, para subirla al canal de YouTube de Héroes de Cavite. En el caso que queráis ver la conferencia con más detalle, ahí podéis remitiros. Si hubiera algún problema de tipo de confidencialidad, por favor, no duden en notificárnoslo. No obstante, las cámaras van a enfocar al ponente y no al público. A los asistentes, gracias por estar aquí. Les rogaría que, por favor, quitaran el sonido de sus teléfonos móviles. Quiero también aprovechar para agradeceros todo vuestro apoyo, por vuestra ayuda y por hacer posible este proyecto tan maravilloso. El que los españoles, hispanoamericanos y extranjeros de otras nacionalidades que aman y se interesan por nuestra historia y nuestro legado puedan tener un foro donde aprender, reunirse y también, por supuesto, discrepar y contraponer ideas si eso fuera necesario. Por último, agradecer a Ángel Benzal, presidente de la Asociación Héroes de Cavite, por animarnos a seguir con este proyecto que toma forma por primera vez en Bruselas y demostró ya el año pasado ser un éxito y conseguir aglutinar una masa constante de aficionados que nos han sido fieles durante el 23 y ahora durante todo el 24. Y dar las gracias también a todos los voluntarios del RAS y de la sociedad civil en general que hacen posible este ciclo de conferencias, porque sin ellos nada se podría haber hecho. Y ahora ya paso la palabra a... ¿Quién va a leer ahora? Javi. A Sergio, que va a leer el CV del ponente. Y bueno, pues nada, a esperar a que nos dé la conferencia. David, vienes a hablarnos de la leyenda negra, ¿de acuerdo? Vienes a hablarnos de un tema que ha sido una constante en todas las conferencias que hemos tenido durante el 2023 y el 2024. Si alguien se mete en la leyenda negra y se mete en Google,
la definición que le pone es de una supuesta tendencia historiográfica. Y la tendencia, evidentemente, es a negativo. Lo que hace es dar características negativas de la acción de España en su historia. Pero mucho ojo, porque habla que esta leyenda negra no solo va contra España, sino que va contra el mundo hispano. Quiere decir, va más allá de las fronteras españolas y afecta por igual a un salvadoreño, a un colombiano, a un argentino o a un filipino. Entonces, en fin, esto, para los que no están en el tema, la leyenda negra nació en el siglo XVI, como, digamos, una especie de contrapoder basado en la propaganda de los imperios que querían, de alguna forma, doblegar a España y no podían, ni por las armas, ni por la organización, ni por la economía. En fin, bueno, hablamos, por ejemplo, del Imperio inglés, del Imperio holandés, de otros. Y aunque hay todavía gente que niega que haya o que hubiera leyenda negra o que existiera hoy, la verdad es que hay cada vez más historiadores que aseguran y dan fe y ponen pruebas de que efectivamente existió y que fue la base para que muchos países, incluyendo en Europa, crearan un sentimiento nacionalista, un sentimiento de nación. Bueno, en fin, ¿existió realmente la leyenda negra? ¿La leyenda negra es algo del pasado o hoy en día ya con los teléfonos móviles, internet, etcétera, es algo que ya no tiene sentido hablar de ella? ¿Tuvo efectos perniciosos para el mundo hispano? Y a pesar de eso, si la respuesta a todo eso es sí, sí, sí y sí, ¿qué puedo hacer yo, sin ser un presidente de gobierno, un director de un instituto Cervantes o un consejero cultural? ¿Qué puedo hacer yo para luchar contra la leyenda negra desde mis posibilidades? Entonces, bueno, en tu libro, Jaque Mate la leyenda negra, Manual de Guerrilla Cultural, David nos propone 15 acciones en 5 áreas claves de la sociedad. Una, la educación, medios de comunicación, arte, cultura y entretenimiento, instituciones políticas y administrativas y por último, la sociedad civil. Así que bueno, os he hecho un poquito la introducción de lo que va a ser esta conferencia, así que sin extenderme más, le paso la palabra a David. David, the floor is with you, por favor. Pero bueno. Pero bueno, vamos al libro. Entonces, lo que propongo es que presente 5 ideas que un poco estructuran el libro. La primera es, ¿por qué escribí este libro? Las razones que me llevaron. La segunda es, ¿qué es la leyenda negra y cómo lo enlazo con mi experiencia vital? La tercera es el manual, las partes del manual, en qué consiste el manual y cuál es el objetivo. Y para ilustrar esto, me focalizaré en 2 acciones. Hay 15 acciones, obviamente no hay tiempo para hablar de ellas en detalle, pero me voy a focalizar en 2 acciones que creo que son muy interesantes porque no solamente, por un lado, da una visión general de la importancia que tiene esta lucha contra la leyenda negra, sino también, como decía Sergio, propone a la gente, como los que estamos aquí, hacer cosas que permitan poco a poco neutralizar la leyenda negra. Entonces vamos a pasar al primer bloque. ¿Por qué escribí este libro? Entonces, la autorrepresentación negativa. Parto de la idea que, la siguiente, por favor, Sergio, aquí. Yo nací en el año 74 y era un momento en España, como muchos de los de aquí, muy especial. Era un momento que pasamos de la dictadura a la transición, a la democracia, perdón, era un momento de la Guerra Fría, era un momento de cambios. Y en España yo me di cuenta, desde pequeño, que tanto en los años 70 y 80 había una fascinación por todo lo extranjero, por todo lo que venía de esos países en concretamente, que tiene su explicación lógica. No solamente en los años 80 los Estados Unidos con Reagan, en la lucha que quería derrotar a la Unión Soviética, particularmente por medio de la cultura. Si Hollywood estaba haciendo películas sin parar de mucha calidad, Francia todavía tenía un gran prestigio en España, no solamente porque muchos de nosotros teníamos un primo, un tío, un familiar o un conocido viviendo en Francia, exiliado de la guerra, sino también que era la Francia todavía de los 30 años gloriosos. Una Francia potente, una Francia que con la música, con la cultura. El Reino Unido era la época de Thatcher, también. Era un país, un gran país que imponía también su manera de ver las cosas. Entonces era lógico
que en España tuviéramos esa fascinación, que se reflejaba, por ejemplo, no solamente en la popularización de la comida del fast food, de los McDonald's, todo el mundo quería aprender inglés, todo el mundo íbamos a Irlanda o Inglaterra a aprender inglés, la música en inglés. Entonces, bueno, tenía su lógica, pero me daba cuenta de una cosa, que se asimilaba todo lo que venía de esos países de una manera crítica. No había un ejercicio de discernimiento diciendo, bueno, esto sí, esto no. Sino todo lo que venía, música, modas, por ejemplo, estilos cinematográficos, todo se copiaba. Y es un poco como dice esa expresión, se tiraba la bañera con el agua y el bebé. No se hacía un ejercicio un poco de selección. Entonces, pasamos al siguiente, Sergio, por favor. Esto me llevó a una serie de conclusiones en mi experiencia vital. Que había un ímpetu en muchos españoles por querer ser lo que no somos. Queremos ser un buen francés, un buen inglés, un buen alemán. Había un ejemplo de esa obsesión por parecernos, no digo todos, pero la mayoría de la población, es lo que yo resentía, era la moda, o introducir palabras en inglés o en francés. Entonces, rápidamente, cuando estaba pensando, cuando empecé a esbozar las ideas del libro, me daba cuenta que ese ímpetu por parecernos a los ingleses, a los franceses, no era algo nuevo, era algo que, si miramos en la historia de España, estaba siempre presente. Por ejemplo, este libro de fracasología de Elvira Rocabarea, que habla de con el cambio de la dinastía borbónica, obviamente todo lo que venía de Francia se impuso como lo que había que seguir. Pero también había la famosa frase de Ortega y Gasset, España es el problema, Europa es la solución, que claramente mostraba que había una necesidad de parecernos a lo que llamo yo el triángulo de la modernidad, París, Londres y Berlín, sin discernimiento. Y entonces eso generó, es una de las tesis del libro, un consenso en España, no solamente en las clases dirigentes, sino también en el pueblo, en que España tenía que cambiar, que España era un problema, lo que decía Ortega y Gasset. Y había esa idea de España como una anomalía. Siempre, pues eso, Europa, África empieza los Pirineos, todos esos comentarios en los años 80 que se hacían, había un cómico, no sé si os acordáis, de 1, 2, 3, Ozores, que decía, y por fin ya somos europeos, como si nunca hubiéramos sido europeos, pero era un ejemplo de cómo esa autorrepresentación negativa tenía mucha potencia, porque no solamente era, digamos, en las élites, que es lógico, sino también en el pueblo llano. Y entonces, esa autorrepresentación negativa, yo creo que viene de que nos han contado una historia equivocada. Es decir, el hecho de que nos cuente una historia de una manera determinada, equivocada, hace que condicione nuestro presente y sobre todo el día de mañana construyamos el futuro con unas bases que son erróneas, que no están basadas en la verdad. Entonces ese ciclo, pasado, presente y futuro, puede funcionar muy bien o puede funcionar muy mal. Entonces una de las tesis del libro es que debido a esas autorrepresentaciones negativas, nosotros nos hemos contado, o sea, la nación española, pasado, presente y futuro, nos hemos contado una historia que no se adecua a la verdad. No estoy haciendo aquí ni linda rosa ni un panegírico, estoy diciendo que, como veremos, nos focalizábamos en lo negativo, en los fracasos, en los errores, sin coger lo bueno y lo malo, como en toda experiencia vital. Entonces, esa dinámica yo creo que es muy importante de romperla. Entonces, pasamos a la siguiente. Entonces, parto de la base, un poquitín en mi experiencia vital, que desde que era pequeño, esa autorrepresentación negativa que tenemos de España, por eso pongo el ejemplo aquí, el golpe, el duelo a garrotazos de Goya, entre los españoles, pues esa imagen negativa que muchos considerarían que esto representa muy bien España, porque son las dos Españas, el eterno conflicto, etcétera, etcétera, pues se debe a la acción de diferentes actores. Educación, prensa, televisión, el cine particularmente estadounidense, literatura, instituciones y sociedad civil. Y esa autorrepresentación negativa se va lanzando al espacio público a cada uno de nosotros a lo largo de nuestras vidas. Entonces vamos a la siguiente, por favor. A ver, hablo aquí de educación. Es un ejemplo para ilustrar cómo el sistema educativo nos proyecta esa imagen negativa de España. Este documento es un texto que utilizan los profesores para enseñar historia. No sé si muchos lo pueden ver porque es la letra pequeña, pero
El mensaje principal que quiero transmitir es que cuando se lee este documento, el campo léxico son palabras y verbos negativos. Pues tenemos revuelta, problemas internos, problemas externos, enfrentamientos, obviamente el arma de invencible no puede faltar, eso lo sabemos todos, que España, pues los impuestos, o sea, cuando lees este texto, que es lo que sirve a los profesores para dar las clases de historia del siglo XVI con Carlos V y Felipe II, pues no es muy halagüeño. O sea, son palabras que evocan eso, fracaso, derrota. Por supuesto, el profesor puede abstenerse de seguir digamos, esta estructura para dar la clase de historia, pero lo que me sorprende es que esto es lo que se enseña a los profesores para que enseñen a los alumnos. Entonces, para mí, hablo de mi experiencia personal, estudié en la GB en los años 80, parecía que la historia de España era un cúmulo de fracasos y de errores. Las derrotas eran 300 años siempre de ir a menos, de decadencia, la palabra. 300 años de decadencia, que es una contradicción, porque no puede ser 300 años de decadencia. Eso significa que algo se hizo bien. Pero eso no se ha estudiado. Y, por ejemplo, gracias aquí a las conferencias de héroes de Cavite, los jueves hispanófilos, supe, por ejemplo, de lo que supuso el Galeón de Manila, lo que supuso también la expedición Balmis, lo que supuso también que había jesuitas en la corte del emperador Ming de China. O sea, gracias a eso, que lo tuve que aprender aquí con casi 50 años, ningún profesor me lo enseñó. Ni a mí, yo creo que a la mayoría de los presentes, no dudo mucho que los profesores, por diferentes razones, hicieran hincapié en lo positivo que fue la historia de España. Entonces, la primera capa, el sistema educativo. Vamos a la siguiente. Medios de comunicación. Aquí hay una entrevista muy famosa de Iñaki Gabilondo y Arturo Pérez Reverte. Son dos de los periodistas más famosos de España, uno prensa escrita, otro radio. Y en esta entrevista famosa, Pérez Reverte dice dos frases que yo creo que resumen muy bien la concepción que tienen no solamente las élites en España, élites culturales, sino también mucha gente. Incluso yo, en su tiempo también, antes de Carmen del Caballo, pensaba igual. Pues que en Trento apostamos por un Dios equivocado. Trento fue un concilio donde se organizó la contrarreforma contra el protestantismo y bueno, fue muy importante porque eso dio pie a la creación del barroco y a, digamos, a la respuesta que dio el mundo católico a la reforma protestante. Aquí se dice que nos equivocamos de Dios, que teníamos que haber sido protestantes como los alemanes, ingleses y holandeses. Y la otra, también frase lapidaria, es que en la guerra de independencia contra Napoleón nos equivocamos. Luchamos contra el enemigo equivocado. Entonces, él lo considera, utiliza el término pecados históricos, que tiene bastante calado. Y para mí lo fundamental es que, escuchando esa conversación, que está en YouTube, o sea, van a YouTube, ponen aquí Gabilondo de Arturo Pérez Reverte y la encuentran, es que reafirma la idea de que España es un cúmulo de errores. Nos equivocamos de Dios y llegamos tarde a las citas de la historia. Cosa que, bueno, un poco como todo en la vida, no es blanco ni negro. Pero el hecho que no solamente tenemos un sistema educativo que se focaliza en lo negativo, sino dos personas inteligentísimas y con un gran prestigio en España tienen esa lectura negativa de España, que contrasta con periodistas franceses o periodistas ingleses que cuando hablan de su país. Da pie a que muchas personas, como yo era el caso, tengan esa imagen negativa de España. La siguiente, por favor, Sergio. Sigo el otro, mundo de la cultura, cine y televisión. Pues ya hemos visto cómo tenemos la educación, los medios de comunicación, y ahora hablo aquí cine, televisión. Y bueno, hay una serie que muchos de los presentes la veían con deleite, Érase una vez el hombre, es una producción francesa de finales de los años 70, coproducción que España participó, y hay un capítulo que se llama El siglo de oro español. Entonces, animo, después de la conferencia, que ir a YouTube y buscarlo. Entonces, os vais a quedar anonadados porque en 25 minutos hablan del siglo de oro español y 24 minutos hablan de todos los arquetipos negrolegendarios y 30 segundos de Don Quijote. Pero el título, como veis, El siglo de oro español. Y lo importante aquí es que
a un niño, esto obviamente lo veo con ojos de adultos y bueno, tengo un cierto criterio y de selección, pero un niño de 6 años ve eso y se evalúa, pues, obviamente la matanza de indios, que los que fueron con Colón eran todos criminales, que cuando trajimos el trato de esclavos, la persecución de judíos, o sea, todos los arquetipos negrolegendarios que encuentras en los libros de Elvira Rocabarea o de Julián Juderías están ahí adaptados a los niños. Tengo que decir que el gobierno español prohibió la emisión de este capítulo cuando se emitió en los años, en el año 76 o 77. Sin embargo, en España, sin embargo, en Hispanoamérica, obviamente, se emitió sin ningún problema. Para acabar con Eras una vez el hombre, estos son los libros que se compraban en los kioscos. Es decir, había la versión, o sea, la serie de televisión, que lo veíamos, me parece que eran los sábados a las 3:30, porque la veía yo y me sorprendió, no vi nada de España, hablaban siempre de Francia, es verdad, hay que decir, como la imagen de Francia de Luis XIV era fantástica. Y esto se compraba en los kioscos, para, digamos, seguir y profundizar el tema. La portada lo dice todo, o sea, perfectamente. Esto está enfocado a niños de 6 años. Y después también traigo otra portada, el póster de una película del año 84, Los Santos Inocentes. Está basado en una obra de Miguel Delibes y cuenta la historia en un latifundio en una parte de España, el sur, no precisa la zona ni la región, pero para mí me chocó porque lo vi, solo tenía 10 años cuando salió y fue un éxito total. Fue un éxito total en España, también en el extranjero. Y con los años, al verlo varias veces, me daba cuenta que era una imagen miserabilista de España, era una imagen negra, una imagen de una España pobre, atrasada, retrógrada, o sea, una imagen muy negativa. Y lo que me llevó a poner aquí esta fotografía es que yo creo que era la imagen que muchos españoles en el año 64 tenían de su país. Y por eso funcionó tan bien. Y no solamente funcionó muy bien en España, sino funcionó fuera, porque también, y eso los que vivís, lo sabéis, los que vivís aquí, hay una tendencia, como decía Sergio, a ver a España desde ese prisma. Y entonces la gente desde fuera veía esta película y se sentía, decía, sí, entiendo, porque es la España pobre, atrasada, mira cómo viven, etcétera, etcétera, como si solo hubiera en España, pero bueno. Entonces ya vemos 3 capas: educación, medios de comunicación y cultura. Aquí pasamos a la siguiente, instituciones políticas. No voy a elaborar mucho porque los que habéis vivido aquí desde hace bastantes años sabéis perfectamente que en las instituciones políticas y administrativas de España hay personas que pertenecen a determinados partidos políticos que utilizan la línea negra como arma política en todos los ámbitos. Están en el Parlamento Nacional, Parlamento Autonómico, ayuntamientos, diputaciones. Y cojo 2 ejemplos. Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV, bueno, es Convergencia Democrática Cataluña, esto es del año 2016, y Compromís, en contra de la fiesta de octubre por ser vieja y franquista. Y después el Ayuntamiento de Badalona desobedece la orden judicial. Vemos aquí cómo la historia de España es un arma arrojadiza. Y para personas que se sientan en las instituciones, consideran lo mismo, que España es un error. Y otros dirán que está un horror. Entonces, bueno, vemos ya cómo una persona educada y en el sistema educativo español que nació en los años 80, por diferentes medios le llega el mismo mensaje. Entonces, esta es mi experiencia, no sé si se puede aplicar a la de ustedes, pero esto es una de las razones por las que me llevó a escribir el libro. La siguiente, aquí, a ver, la siguiente, no, la anterior, Sergio. La crisis financiera de 2008. Aquí muchos la tuvieron que vivir aquí. Entonces, en esa crisis financiera de 2008, que después llevó a una crisis económica en España muy tremenda, se empezaron a leer en la prensa internacional ese discurso que suena la música de que el norte de Europa, los países del norte de Europa, Holanda, Alemania, los países nórdicos son países probos, son honrados, trabajadores, frente a un sur corrupto, desastroso, manirroto, y bueno, que recuerda mucho, los que habéis seguido aquí varias de las presentaciones y conferencias, a discursos negrolegendarios, que se veía, por ejemplo, en los escritos de Lutero, que la Alemania en el siglo XVI estaba pagando las fiestas del Papa en Roma. Entonces esa digamos, oposición entre el norte y el sur quedó muy ejemplarizada con este término, pigs, cerdos, que es el acrónimo en inglés de Portugal, Italia, España y Grecia. Es un término que se popularizó muchísimo y, bueno,
Yo lo viví, y cuando lo viví aquí, era una especie de supremacismo. Había gente que se consideraba, por venir de otro país, que estaba por encima de los otros. Y la prueba es eso. Mirad cómo os tenemos que ayudar, cómo no sabéis gestionar el dinero. Y bueno, esto salió en el Sun, en el periódico, en el tabloide inglés, que digo, dirán ustedes, bueno, es un periódico, la prensa amarilla inglesa. Sí, pero el término este se hizo popular. Y ahora lo están cambiando, ahora ya no son los cerdos, ahora es la Europa de la mantequilla y la Europa del aceite de oliva, porque hay que ser más políticamente correcto. La otra fotografía es la portada de una revista holandesa, no hablo holandés, pero bueno, está claro el mensaje. Mientras unos arriba trabajan, una señora rubia y otro señor que trabaja con el mono, los de abajo, pues están tomando el sol y disfrutando de la vida. Entonces, bueno, el señor del bigote parece una mezcla de italiano, portugués y español, pero bueno, para ellos es un poco ese mensaje. Este es un factor importante que reavivó esas ideas un poco de los estereotipos sobre España, adaptados al 2008. Y nos movemos ya al siguiente factor, que fue, yo creo que para muchos, incluso los que están aquí, yo sé que mucha gente que está en la organización de los países hispanófilos, el golpe de Estado contra la democracia en 2017 fue un detonante. Y aquí cojo dos ejemplos de cómo la prensa internacional pues revivió todas esas imágenes y estereotipos de la Linda Negra adaptados a las circunstancias. Vemos aquí una portada de Liberación, donde, bueno, vemos aquí las fuerzas de orden españolas ahogando la democracia y la libertad. Un poco el estereotipo de la España intolerante, inquisitorial, no hay democracia. Utilizamos la violencia, o sea, las portadas editoriales de prensa francesa, inglesa y alemana se llenaron de este tipo de tópicos y la gente, me imagino, compañeros vuestros de trabajo, os harían preguntas, ¿cómo es posible que esto pase?, etcétera, etcétera. No me voy a extender mucho, pero os recomiendo leer un artículo, una editorial, o un artículo que escribió Muñoz Molina en Franconland, en El País, desde 2017, y cuenta, bueno, cómo todos estos estereotipos revivieron con muchísima fuerza. También, bueno, adjunto Euronews, también, bueno, en fin, que es un canal de televisión que durante esos días o esas semanas pasó un mensaje negro legendario que me sorprendía, digamos, por la falta de equilibrio. Bebía directamente de los estereotipos, o sea, de la España inquisitorial, que si Franco, que si nosotros no podemos vivir en democracia, etcétera, etcétera. Y bueno, estos fueron los tres factores que me llevaron a decir, ¿por qué escribí este libro? Y me lleva a la pregunta siguiente. Sergio, por favor. ¿Qué es la leyenda negra? ¿Por qué? Porque, la siguiente, por favor, leí este libro, Imperofobia y leyenda negra, que algunos de los presentes lo habrán leído. ¿Por qué? Al leer este libro fue, como vino aquí uno de los ponentes, Carlos Liáñez, un momento de aragnórisis. ¿Qué es la aragnórisis? El momento en una obra de teatro donde la persona se da cuenta del papel que juega. Y yo al leer ese libro, todas esas ideas que estaban flotando de la educación, por qué me incidían en las derrotas, por qué había una serie de dibujos animados para niños y pronto los españoles aparecían como ladrones, saqueadores, como gentuza, vagos, etc. ¿Por qué había esas bromas siempre, bueno, los tics, por ejemplo, porque se permitían el lujo de utilizar un término tan despectivo para referirse a un país? Entonces me di cuenta, salió el concepto de leyenda negra. Gracias a este libro me di cuenta que esas representaciones negativas y inhabilitantes de lo español, y digo lo hispano, como dijo Sergio, todo lo que estoy diciendo aquí, mutandis mutandis, se puede aplicar a los países hispanoamericanos, tenía un objetivo, era un arma propagandística. Un poco la idea si miramos la historia, pues durante el siglo XVI-XVII, España era el enemigo a batir contra países importantes como fueron no solamente Inglaterra, después Gran Bretaña, Francia y también una parte de Alemania. Que posteriormente esos tres países, lo que llamo el triángulo de la modernidad, fueron lo que han construido el occidente de hoy en día. Entonces, esos países en su lucha contra España utilizaron los medios militares, económicos y la propaganda. Y esa lucha todavía contra España, yo creo, es una tesis del libro de Elvira Roca Barea, y yo la suscribo, constituyen parte de su relato nacional. Un ejemplo, en Francia, Luis XIV hizo todo lo posible para poner su bisnieto en
en el trono de España. La Armada Invencible en Inglaterra. O también los escritos de Lutero contra la España católica. Que es verdad, dirán ustedes, bueno, pero eso es hace 400 años, sí, es verdad. Pero esos hechos son fundamentales en la constitución de esos países. Y por tanto yo pienso que hay una inercia que se ve, se rasca un poco y sale. Porque se han construido contra una idea de España. Y eso también lo podemos ver en los Estados Unidos. Estados Unidos, como el hijo predilecto de Gran Bretaña, también en su relato nacional hay ese elemento antihispano, por diferentes razones. La expansión al oeste, la guerra mexicana, porque bueno, para ellos somos todos lo mismo, y nos damos cuenta que al fin y al cabo países de una importancia como son el Reino Unido, Francia, Alemania o los Estados Unidos, en su relato nacional hay un elemento contra España. No digo que esté bien o que está mal, pero está ahí. Entonces, lo interesante de la leyenda negra es que no solamente persiste en el tiempo, en siglos, sino también en el espacio, abarcando toda la hispanidad. Y que eso lo interesante es que la hemos interiorizado. El ejemplo claro es las declaraciones de presidentes de Hispanoamérica, cada 2 por 3, moviendo el espantajo de la leyenda negra. No voy a decir países porque todos ustedes lo tienen en la cabeza de quién estamos hablando, pero es muy interesante cómo eso surge. Y después, lo que insisto, son los efectos. Una baja autoestima, porque tenemos que tenemos que ser como los ingleses o como los franceses, o somos un error, como decía Ortega Gasset. Culpa porque claro, si nuestros abuelos mataron, saquearon, pues eso de una cierta manera, gracias a los medios de comunicación, sistema educativo, nos lo recuerda y nos crea un sentimiento de culpa, que nos lleva a la disgregación, o sea, a la balcanización. O sea, lo que pasa en España también está pasando en países de Hispanoamérica con los indigenismos. O sea, esa imposibilidad de llegar a buen término con nuestro pasado hace que estemos todo el tiempo buscando qué somos. Y esa es la razón por la que al final queremos ser otra cosa. Unos quieren ser franceses, otros quieren ser estadounidenses, otros quieren ser de una tribu en Hispanoamérica, otros quieren ser euskaldunes. O sea, hay una obsesión por no ser lo que somos. Entonces podemos a la siguiente, Sergio. Aquí está el ejemplo de cómo la leyenda negra opera, es decir, no es algo que digamos disquisiciones bizantinas o un grupo de taraos que dicen no, esto nos quieren muy mal y están, digamos, diciendo estas barbaridades sobre España. Aquí vemos claro como un presidente de Colombia o una serie de televisión de factura estadounidense que utiliza a los españoles como salvajes. Puede haber puesto muchos ejemplos a nivel nacional también, con políticos y ministros y presidentes que utilizan ese discurso negro legendario. Entonces, ante esto, ante la constatación de que todas esas autorrepresentaciones negativas existen y que tienen un objetivo, me llevó a la pregunta, ¿qué puedo hacer? Y ahí es donde entramos, digamos, a la madre del cordero. Lo que propongo con este libro es ofrecer al lector un manual. Siguiente, por favor, Sergio. Un manual. ¿Por qué? Porque explica de manera práctica acciones que todo ciudadano puede llevar a cabo en su día a día, a partir de la cuenta corriente, la impresora, el teléfono móvil, la tableta. ¿Para qué? Para neutralizar la leyenda negra. ¿Y por qué utilizo el término guerrilla? Porque obviamente esto es un discurso totalmente a contracorriente. Es decir, como Sergio comentó, este evento se organiza sin ningún tipo de ayuda pública, se hace con el tiempo y el dinero de los voluntarios. Por tanto, no tenemos control no tenemos acceso a grandes medios de comunicación, ni al sistema educativo, ni al mundo de la cultura. Por eso propongo guerrilla, porque es en las circunstancias de cada uno, del día a día, donde se puede llevar esa lucha cultural. Y guerrilla porque sabemos nosotros mejor el medio donde podemos dar la batalla. Si es en el trabajo, si es en el club de tenis, si es en el colegio, etcétera, etcétera. Y cultural, yo creo que es muy importante utilizar el término cultural porque aquí es en las áreas de la sociedad donde se establecen los principios y valores que son hegemónicos, es decir, lo que todos consideramos que está bien y que está mal. Y entonces,
como vimos al principio, hablaba de la televisión, de la literatura, del cine. ¿Por qué? Porque son a través de esos medios donde se popularizan ciertos usos y costumbres. El claro ejemplo es fumar. Vemos películas de los años 40-50 y todo el mundo fumaba. Y ahora, al día de hoy, nadie fuma. O el uso de la bicicleta. Antes no utilizaban la bicicleta y ahora, gracias a la conjunción de educación, medios de comunicación, políticos, etcétera, etcétera, ahora es normal utilizar la bicicleta. Son dos ejemplos en el que la importancia que tienen estas áreas. ¿Y cuál es el objetivo final? El objetivo es, a través de la lucha cotidiana, crear una guerrilla cultural, si se puede utilizar el término. Es decir, cada uno, en función de sus circunstancias, da la batalla e intenta, en varias áreas que vamos a ver, ir ganando espacios. En función, repito, cada uno sabe mejor lo que puede hacer. La siguiente, Sergio, por favor. Y entonces llegamos aquí, a las 5 áreas que identifico de la sociedad. Son esas 5 áreas que yo creo que es donde se crea conciencia, es decir, donde lo que está bien, lo que está mal en una sociedad se va imponiendo, que son la educación, medios de comunicación, arte, cultura y medios de entretenimiento, las instituciones políticas administrativas y la sociedad civil. Es un poco lo que vimos al principio. Lo que he hecho es, a partir de mi experiencia personal, identificar los lugares de la sociedad donde yo recibía, desde donde yo recibía ese mensaje legendario, para darle la vuelta. Porque el objetivo es que estas áreas, que son desde donde se lanza la leyenda negra, donde se propaga la leyenda negra, se conviertan en áreas donde se lucha contra la leyenda negra. Y para eso propongo, para cada área, una serie de acciones, un total de 15, en el que, en función de las circunstancias de cada uno, se pueden llevar a cabo o no. No todas las podemos llevar a cabo un señor, por ejemplo, el farmacéutico de la esquina, ni todas las puede llevar a cabo un presidente de gobierno. Están adaptadas a las circunstancias de cada uno. Entonces, obviamente son 15, no voy a aburrirles explicándoles todos, porque también quiero que lean el libro y que lo piensen y que le den vueltas. Entonces, vamos a lo que voy a hacer, voy a explicar, Sergio, por favor, la importancia de estas 5 áreas y después qué se escucha en cada capítulo, qué van a encontrar en cada capítulo. Entonces, estas áreas son importantes porque, como dije, crean conciencia, pero también tienen sirven a un objetivo particular. Así, mientras la educación inculca desde pequeños la leyenda negra, cuando tienes 6 años, y te dice tu profesor de historia que España el siglo XVI era un cúmulo de fracasos, pues así lo asumes, no lo vas a cuestionar. Los medios de comunicación lo transmite y lo consolida. Es decir, que un periodista de gran prestigio te diga que nos equivocamos de Dios, pues a lo mejor es verdad. Arte, cultura y medios de entretenimiento la popularizan. Si yo encima veo la serie Eres una vez el hombre, pues vamos viendo cómo el mensaje se va repitiendo desde diferentes ángulos. Las instituciones políticas administrativas lo institucionalizan, es decir, que un ministro de un gobierno o un vicepresidente tenga un discurso negro legendario, para mucha gente pues es verdad, porque lo dice la persona que está gobernando el país. Y por último, la sociedad civil, la legitima. Esto es importante porque es un nuevo actor que he visto que está actuando, sobre todo en Hispanoamérica, cuando determinadas ONGs pues, están haciendo un discurso de una cierta manera negro legendario. Hay un ejemplo, me parece que en Chile hay una asociación una ONG que está financiada desde Londres, que está defendiendo la causa mapuche. Entonces vemos aquí cómo las ONGs tienen un prestigio, pero también se pueden dar a este discurso. Digo, no todas, sino una parte de ellas. Y entonces podemos a la siguiente, Sergio. Aquí presento la estructura que van a encontrar en cada capítulo. Entonces, en cada capítulo va a haber una introducción de la acción, se responde a las preguntas: ¿qué es esa acción? ¿Por qué es? ¿Quién la debe llevar a cabo? ¿Cómo? ¿Y dónde? Un poco para saber perfectamente lo que se espera de esa acción. Después hay un análisis. Por una parte, propongo unos criterios operativos, es decir, unas referencias para que el lector sepa si sus circunstancias se adecúan o no a la acción. Hay un código de colores que permite saber rápidamente si esto me conviene o no. ¿Por qué? Pues si la acción requiere
muchos recursos económicos no vienen conmigo. Si la acción requiere la participación del poder público, no puedo lo llevar a cabo. Sin embargo, la acción requiere pocas personas, pocos recursos económicos y digamos, un acceso limitado o un uso limitado de Internet, perfectamente lo puedo llevar yo a cabo. Entonces, es un poco para ayudar al lector. Y después, un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Es una técnica que se utiliza en marketing con el objetivo de rápidamente ver qué ángulo de ataque puedo llevar a cabo al ejecutar esta acción. Con este análisis rápidamente se ve cuáles son los puntos débiles de la acción y dónde puedo incidir. Y finalmente, ejemplos concretos para que se lleven a cabo. Pues por ejemplo, esto es un ejemplo concreto. Hay una acción que es difundir, popularizar contenidos neurolegendarios. Pues esta, los jueves hispanófilos, es un ejemplo de cómo se puede llevar a cabo esa acción, desde diferentes puntos de vista, no solamente la organización viniendo aquí a colaborar, digamos poniendo las mesas, quitando las sillas, sino también económicamente o bien difundiéndolo en nuestro entorno. O sea, hay muchas maneras de colaborar sin necesidad de involucrarse de una manera muy significativa. Y entonces, como dije antes, no quiero aburrirlos con las 15 acciones, entonces lo que he hecho, he cogido 2 acciones. La primera es, en el área de educación, es la red de escuelas hispánicas, es la acción 3. Y he puesto aquí 2 imágenes, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Alcalá de Henares. ¿Por qué? Porque parto de la base que este proceso de cambio digamos, de neutralizar la línea negra en un primer paso, solo se puede llevar si, por el siguiente Sergio, si tenemos una red de centros educativos de excelencia donde formen nuestra dirigencia, o sea, nuestra clase dirigente en el futuro. Obviamente estoy hablando de 20, 30 años, esto no es para mañana. ¿Por qué? Porque si no tenemos nuestro Oxford, nuestro Cambridge, nuestra Ivy League hispana, vamos a tener gente competente y capaz de hacer estos grandes cambios. ¿Por qué? Porque hasta hace poco, o incluso yo me incluyo, el formarse en los países como del Triángulo de la Modernidad, ir a Francia, a Estados Unidos, a Inglaterra, era el objetivo de nuestras élites. Que no digo que esté mal, digo que hay que también ser consciente que si queremos llevar a cabo, hacer estos cambios tan importantes, tenemos que tener gente competente y capaz que tengan nuestra perspectiva hispana. Es decir, los Estados Unidos tienen su Ivy League, Francia sus grandes escuelas, Oxford y Cambridge en el Reino Unido, Rusia también, sus centros educativos de élite, China también, Japón también. Y nosotros, lo que me pregunto, pero no hablo de España, hablo de la hispanidad, para utilizar esa potencia enorme que son los 500 millones de personas. Entonces, lo que propongo es crear nuestra red de escuelas hispánicas, porque solo una dirigencia o élite educada en nuestra propia tradición podrá neutralizar la línea negra en España y por mutandis mutandis Hispanoamérica. ¿Cómo? Pues creando una persona jurídica, una fundación que dirija esta red de escuelas hispánicas, que sería basada en un principio meritocrático, hincapié en la lengua española, en la historia, pero una historia, digamos, contextualizada y verídica, o sea, no hacer hincapié siempre en lo negativo. Es importantísimo que tengamos una visión positiva de lo que se ha hecho hasta ahora. Y bebiendo de nuestra tradición grecorromana, judeocristiana. Concretamente tenemos la Escuela de Salamanca del siglo XVI-XVII, que vinieron aquí a hablar varias veces y es un acervo intelectual enorme. Tenemos el barroco español, tenemos la Ilustración española del siglo XVIII, tenemos la Escuela Filosófica de Oviedo. O sea, hay varias fuentes donde podemos ir a buscar elementos que nos permitan construir nuestra propia cosmovisión, y a partir de ahí es donde podemos crear nuestra propia red de centros educativos, donde, quién sabe, a lo mejor las élites de países de potencias emergentes como pueden ser Pakistán o Indonesia envíen a sus hijos a estudiar. ¿Por qué? Porque van a aprender español. Y repito, la importancia que tiene el español como un instrumento de influencia y de poder blando. Y es algo que tenemos nosotros. O sea, es un claro ejemplo de cómo muchos españoles que viven fuera se lamentan de no tener un liceo francés español o un colegio alemán español cuando están viviendo fuera. Cosa que
No sé si es el caso que existe, pero yo que conozca no lo conozco. A lo mejor va a haber en los próximos años, pero lamentablemente cuando un español va a vivir a los Estados Unidos, a Canadá o a Francia, no hay una red de liceos españoles. Pues entonces, ¿quién debería llevarlo a cabo? El Ministerio de Educación de España en colaboración con sus homólogos hispanoamericanos y si no, una entidad privada. Pero bueno, eso es algo que requiere muchísimo tiempo y sobre todo muchísimo dinero. Y un ejemplo que pongo aquí es de cómo, de un resultado positivo de esta acción que a corto plazo sería algo muy costoso, pero a medio y largo plazo daría un fruto muy interesante. Sería que esos graduados de las escuelas hispánicas, cuando entraran a trabajar en las instituciones, presionaran y trabajaran para que el español se convirtiera en una lengua de trabajo. Es decir, hay las tres lenguas de trabajo, francés, alemán e inglés. El inglés, debido al Brexit, el inglés, Inglaterra ya, el Reino Unido no está, pero el inglés sigue siendo todavía lengua de trabajo, pues aprovechar en el futuro para conseguir que el español sea una lengua de trabajo. Es un ejemplo como otros más. El siguiente, Sergio. Y ahora voy a otra acción. La siguiente es en el área de sociedad civil y la acción es el grupo de vigilancia y respuesta. Y bueno, tengo esta cita de si quieres la paz, prepárate para la guerra, es decir, hay que estar preparados para confrontar en el espacio público. Y esta es una acción que tengo mucho cariño, porque aquí Sergio y Carmen pueden constatar y pueden dar fe de cómo empezamos a hacer esto hace años, de una manera rudimentaria. Pero fue nuestra experiencia, escribiendo cartas a la CNN, al Museo Latino, y a una escuela en Florida, lo que me inspiró a un poco desarrollar esta idea. Entonces, vamos a la siguiente, Sergio. ¿Qué es este grupo de vigilancia y respuesta? Pues es crear un equipo multidisciplinar de profesionales, periodistas, historiadores, economistas, abogados, que desarrolle una red de intereses y comunes y contactos en los países, en España, respecto a la defensa de la hispanidad y a la lucha contra la lengua negra, y sobre todo en determinados países. ¿Para qué? Pues no solamente para buscar y estar atentos a contenidos negrolegendarios que se viertan en el espacio público, películas, series de televisión, libros, artículos, sino también para dar una respuesta. Yo creo que es lo fundamental ahí. Porque para neutralizar la lengua negra hay que prevenir, sensibilizar y cuando esto no funcione, confrontar con argumentos, con buenas formas, pero enviar el mensaje que hay una respuesta. Y esto se haría ¿cómo? Pues en función de las circunstancias. Puede ser depende primero del contenido. Si es una película, si es una obra de teatro, si es un manual de historia, pues habría que dar la respuesta adecuada, que puede ser tanto una carta, como hicimos nosotros, una reunión, una campaña de sensibilización, una campaña de publicidad. Hay muchas maneras. Pero el objetivo es poder dar una respuesta. Y entablando un diálogo, mucha gente se dará cuenta que a lo mejor la historia que te han contado pues no se corresponde con la realidad. Por ejemplo, pienso siempre en los museos de la Inquisición que hay en varias ciudades de España. Hay, por lo visto, en varias ciudades de España hay uno, se llama Museo de la Inquisición. Yo nunca he estado, pero lo que he leído en la prensa es que la mayoría de los aparatos que muestran nunca han existido, o son del siglo XIX. Es un claro ejemplo de cómo se puede dar una respuesta, es decir, una serie de cartas, una serie de protestas, una serie de acciones que lleven a cambiar eso, a plantearse, bueno, pues cómo un museo está vertiendo en el espacio público mensajes que no son verdad, que utilizan otra vez lo mismo, la historia de España, como digamos un espantajo, que en este caso no sirve para ganar votos, sino para ganar dinero. Y entonces, bueno, el ejemplo que propongo es enviar una carta a una editorial española de libros de texto que tuvieran contenidos negrolegendarios, que no se adecuaran a la historia real. Obviamente eso supone tener, como dije antes, un equipo multidisciplinar con académicos, es decir, yo si digo eso, si escribo la carta y no tendría ningún tipo de peso, pero si tengo profesores de historia, catedráticos de historia reputados y conocidos que dicen que esto no es verdad, eso tendría un empuje. Y a partir de estas acciones se puede difundir a través de las redes sociales, a través de los periódicos, etcétera, etcétera.
Entonces, bueno, ¿cómo vamos de tiempo, Sergio? Sí, 10 minutos. Vale. Pues entonces, nada. Estas son las dos acciones que propongo. Hay muchas más. Invito a leer el libro, a leerlo y digamos, a mejorarlo. Porque la idea es un poco ofrecer al lector una serie de instrumentos para poder pasar a la acción, en función de las circunstancias. Entonces, aquí al final son una serie de conclusiones que yo creo que un poquitín quiere resumir, y con que una de estas ideas se la lleven a casa, estoy más que contento. La primera es tener claro que la leyenda negra es un arma propagandística y que debido a la acción de la leyenda negra, como hemos visto en la televisión, en el cine, en las instituciones políticas, en la escuela, crea un sentimiento de culpa y desprecio por lo que somos. Y ese sentimiento de culpa y desprecio pues se ve que es algo operativo, porque cuando te sale un presidente de una república hispanoamericana diciendo que hay que pedir perdón, o que el yugo, o que España vino a matar, bueno, hay una idea clara que eso funciona. Y hace que haya gente que lamenta que no lo hayan conquistado los ingleses, por ejemplo, o que no seamos estadounidenses. Entonces, es fundamental para acabar con ese sentimiento de culpa, porque yo creo que el problema es que ese sentimiento de culpa y desprecio después hace sociedades débiles, sociedades donde es muy fácil pues, que haya cambios bruscos. No hay bueno, supongo que es como la persona. Si no estás contigo mismo, es muy difícil hacer frente a los retos de la vida. En cada una de estas, entonces lo que propongo es 5 áreas para que se conviertan en plataformas para luchar contra la leyenda negra, con 15 acciones, en las que son propuestas para mejorarlas. Y lo más importante, que se cree que a partir de la acción de cada uno de nosotros, que no tiene que ser coordinada, puede ser cada uno en su rincón, se genera una dinámica de abajo hacia arriba, ascendente, en el que gracias a esas acciones cotidianas se vayan ganando espacios en esas áreas y poco a poco las representaciones y autorrepresentaciones negativas de lo hispano, tanto aquí en España o en Europa como en América, se vayan perdiendo. Y la gente se dé cuenta, digamos, por interés, o bien porque se da cuenta que la historia nos la han contado mal, que es muy importante dar la respuesta cuando hay un contenido negro legendario en el espacio público. Y lo importante es que si viene de abajo hacia arriba, eso es duro, lleva tiempo, pero da la ventaja que no tenemos que vivir ni de las subvenciones ni de las ayudas públicas. Como el caso aquí. Aquí hacemos con nuestro tiempo y con nuestro dinero. Y nos da una independencia y una libertad. Y sobre todo un músculo, porque es un entrenamiento complicado, duro, pero eso nos permite hacer mucho con poco. Entonces esa dinámica de abajo hacia arriba, tarde o temprano, yo creo que va a dar sus frutos. ¿Y qué puede hacer cada uno de los presentes o los que nos vean a través de las redes sociales? Pues 3 cosas: formarte, eso es leer, no solamente mi libro, pero hay muchísimos más libros en los que se explica muy bien la leyenda negra, qué es, cómo funciona históricamente. Hay muchísimos libros, cada vez más, también en las redes sociales, hay vídeos, podcasts, conferencias. Organizarte, obviamente la unión hace la fuerza. Se puede hacer individualmente, pero el ejemplo aquí es los Jueves Hispanófilos, como un grupo de personas. Vuelvo a hacer lo mismo, sin nada. Bueno, aquí Sergio, como siempre, a la cabeza. Hemos conseguido pues, que haya gente que un jueves a las 6:30 vengan aquí a escucharme o a escuchar a otros ponentes sobre temas muy dispares. Y eso significa que las cosas están haciendo bien y que hay un interés por el público de conocer nuestra historia. Y lo último, actuar, hacer cosas. Poco a poco se aprende, se cometen errores, se aprende, se cometen errores. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces aquí es algo que perfectamente se aplica en esta lucha cultural, bueno, esta guerrilla cultural. 3 cosas: formarse, organizarse y actuar. Y por último, me tomo siempre la libertad de acabar todas las presentaciones o los conversatorios con esta estrofa de un grupo de Gijón, de mi ciudad, un grupo muy famoso de los años 80, en el que tiene la canción Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Entonces yo creo que refleja muy bien el espíritu que me gustaría que la gente tuviera después de leer el libro y pasar a la acción. Y dice así: tiempos nuevos, tiempos salvajes, toma tu parte, nadie regala nada. No hay nada sin lucha, ni aire que respirar.
No eres un juguete, levántate y lucha ya. Bueno, pues con estas palabras termino la presentación. Agradezco la atención de todos ustedes y ahora estoy a su disposición para las preguntas que quieran hacer. Muchísimas gracias. Que no esperemos a la clase política ni a la clase dirigente que se vaya a mover en esa dirección de abajo hacia arriba, está claro. Así que bueno, que en fin, el libro trae elementos muy interesantes y que pueden dar muchísimas ideas de qué hacer desde el punto de vista de nuestra vida diaria. Bueno, y ahora voy a dar el tiempo para preguntas y respuestas para David. Sí, le paso el micrófono, perdón. Hola, buenas tardes. Me llamo Jaime y muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Vamos a ver, yo tengo una teoría propia referente a la actitud de nuestros compatriotas, ¿no? De los españoles, y es que verdaderamente hay mucha gente en España que no tiene interés en saber la verdad de las cosas. Tiene una idea, tiene una opinión y lo que quiere es que refuerce su opinión y no está interesado en buscar o confrontar con hechos reales en muchos aspectos de la vida, ¿no? Entonces, desde su experiencia como escritor, como conferenciante y como creador de ese manual de guerrilla, mi pregunta es si realmente comparte esa opinión de la dificultad de hacer ver a todas esas personas que van y que han interiorizado esa leyenda negra, si realmente ha tenido esa experiencia a la hora de ver la dificultad de abrirle los ojos, digamos, al respecto de lo que es la verdadera historia, por lo menos la historia más, vamos a decir, aséptica de nuestro pasado. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Entonces, lo que quisiera decir es que la leyenda negra, como indico, presento en el libro, es el resultado de diferentes, digamos, canales de comunicación desde pequeño. Y no solamente desde pequeño, sino a lo largo de tu vida. Es decir, un claro ejemplo del poder que tiene la leyenda negra y cómo funciona a lo largo de la vida es, por ejemplo, el 12 de octubre. El 12 de octubre, yo cuando era pequeño, era el Día de la Hispanidad, era un día de fiesta. Y poco a poco se ha ido convirtiendo en un día de controversia y de polémica. ¿Por qué? Porque en la escuela, si te repiten que se hizo un genocidio, pones la televisión, hay un documental, vas al cine y ves una producción de Estados Unidos donde los españoles son los malos, y después te sale un vicepresidente o un ministro o un alto dirigente del país diciendo que no hay nada que celebrar, tú lo vas a aceptar. Por tanto, yo creo que antes de eso, antes de esa negativa de la persona a reconocerse que se ha equivocado, que eso es humano en todas las áreas de la vida, yo creo que el problema primero de que hay una maquinaria con múltiples cabezas, una hidra propagandística que repite ese mensaje. Y una vez que lo has tenido desde pequeño, yo creo que es muy difícil cambiar. O sea, hay que hacer un ejercicio, digamos, de introspección para un poco salir de la caverna, porque bueno, yo en mi caso también, hasta los 40 años, yo más o menos compraba este discurso hegemónico. Y fue un proceso largo. Entonces, yo creo que hay gente que está contenta con su visión de la realidad, que no quiere cambiar, pero creo que hay mucha gente que es lo único que ha conocido. Yo creo que volvemos a lo mismo, la importancia que tiene nuestro papel en las circunstancias personales. Cenas de amigos, club de tenis, partidos de fútbol, por hacerlo de una manera natural. Tampoco vas a ir en plan, digamos, prosélito, pero yo creo que es importante esa labor de naturalidad para que la gente lo acepte. Otra visión de la historia. Yo pienso también, David, que está el tema de la anagnosis. Sí. O sea, evidentemente es muy difícil que la gente cambie, pero puede ocurrir, porque cuántas personas se han ido de estas conferencias sufriendo una anagnosis. Anagnosis, repito, tampoco era una palabra que la conociera. Yo tampoco. La descubrimos aquí con Carlos Leáñez y bueno, anagnosis fue lo que le pasó a Pablo de Tarso cuando se cayó del caballo y de repente vio muchas personas que salen de estas conferencias diciendo: oye, es que yo esto no lo sabía. A mí nadie me lo había contado. ¿Por qué? Y de repente empieza a investigar, empieza a ver, empieza a estudiar y se da cuenta de que evidentemente nos han contado mal la historia. Entonces, es difícil, pero es posible. Preguntas, por favor.
Sí, buenas noches. Muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Sobre todo la perspectiva de un proyecto de acción frente a esta leyenda negra. Pero escuchándolo, tuve varias reflexiones. Una primera muy práctica, y es que esa denominación de pigs, como lo viví directamente, no era una denominación de cerdos, era algún tonto en algún puesto importante de la comisión que decidió usarlo como acrónimo de los nombres de los países en inglés, P.I.G.S. Y en lugar de cambiarle el orden y no darse cuenta de que era pigs y no otro tipo de acrónimo, se pasó a la prensa. Y claro, la prensa, bueno, la prensa del sur, de los países del sur, de los países afectados, bueno, encontró ahí un tema maravilloso, y los del norte pues también. Como en esa época era un problema de que las finanzas de esos países del sur efectivamente no estaban muy sanas, entonces eso tuvo por lo menos el mérito de despertar ese famoso patriotismo muy a menudo falso de las clases dirigentes de esos países del sur. Entonces, digamos que simplemente para rectificar que no se hizo adrede lo de pigs, fue digamos, una estupidez más de alguien en algún lugar. Sí. Después, otra cuestión que me ha venido en mente escuchándolo es que sí, efectivamente, se ha puesto de moda en los últimos años lo de la leyenda negra y tal, y de que debemos luchar contra la leyenda negra. Yo toda mi vida he vivido fuera, soy española, pero he vivido siempre fuera de España, excepto temporadas cortas, digamos, y me doy cuenta que me he pasado la vida entera luchando contra la leyenda negra. Pero es muy difícil realmente luchar contra la leyenda negra cuando no se hace ningún tipo de mea culpa, ¿no? Porque hay muchas cosas de la leyenda negra, quizás no contadas de forma correcta, pero que son ciertas. Entonces, el hecho de luchar contra la leyenda negra, que es lo que me venía en mente constantemente mientras lo escuchaba, también implica saber lo que no ha funcionado y por qué no ha funcionado, y los defectos que hemos tenido a lo largo de la historia, sea culturales, políticos, económicos, en fin, sociológicos, humanos, etcétera, que son muchos, como todos los países y grandes culturas del mundo. Yo me he educado en el mundo francófono y en el mundo anglófono, y ellos sí hacen ese ejercicio. Y yo lo que he notado es que los españoles no solo esperan a que les cuenten la historia, y ahora, Sergio, con perdón, me perdonarás, pero has hecho el lapsus de yo no lo sabía porque no me lo contaron, pero tampoco lo fuiste a buscar. Entonces, con perdón que sea tan brutal, pero Sergio me perdona. Sergio me perdona. No, pero quiero decir, hay una pasividad también entre el pueblo español en general en relación a estos temas. O sea, hay que dárselo mascado, hay que dárselo ya bien hecho y tal, y no sé qué, para que les pueda interesar y todo. Bueno, precisamente por eso el interés de este libro, porque este libro pues quizás ayude a despertar esa curiosidad, pero que tiene que ser mucho más proactiva, porque no consiste en decir lo que dicen de nosotros es todo mentira, y entonces nosotros vamos a defender que la verdad es exactamente lo contrario, porque no es verdad tampoco, o sea, sería muy simplista. Y bueno, podría estar aquí toda la noche dando ejemplos. Ay, perdón, disculpe. Podría dar ejemplos de cosas que son reales, que están en esa leyenda negra y que no hemos digerido y que no hemos sabido tratar. En fin, me limito a esto, puesto que parece ser que mi intervención
ha irritado a alguien que ha pasado a mi lado. Lo lamento. Lo primero, agradecerle los dos comentarios porque pimentan el debate. Yo creo que va a ser muy interesante un poco analizar las dos ideas que ha sacado. Primero sobre los PICs. Es verdad, desconocía ese elemento, entonces seguro que es verdad, pero eso no impide que después se haya utilizado, digamos, para meter el dedo en la llaga, porque yo el origen lo desconozco, pero aquí vino un ponente, no sé si os acordáis, algunos de los presentes se acuerdan, un embajador que explicó cómo él escribió una carta al Financial Times, o a quién lo escribió, a un periódico inglés preguntando por el término PIC, que es un término peyorativo, y la respuesta fue algo así, que no tiene sentido del humor. Esa historia no va en contra de lo que dice usted, se complementan, pero yo lo que me focalizo es cómo se utilizó ese acrónimo elaborado por un error como un arma para recordar un mensaje. Pero bueno, muchísimas gracias porque eso no lo sabía y está muy bien saber el origen. Y después sobre la mea culpa. Es verdad lo que dice, que obviamente en la leyenda negra hay cosas que son verdad. En ningún momento he dicho lo contrario, he hablado de contextualización y que hay cosas que han pasado. Lo que tiene, digamos, la particularidad de la leyenda negra antiespañola es que solo que omite todo lo bueno que ha habido, o todo lo positivo. Es decir, se coge la parte como si fuera el todo, y el todo se omite. Y esa parte que se coge es una parte que hay un interés detrás. Obviamente, a lo largo de la historia se ha visto, respecto a la historia de España, cómo ese recordatorio de lo malo, por activa y por pasiva, hay un interés geopolítico. Y que hay que hacer, digamos, un ejercicio de realidad histórica, sí es verdad. Yo no quiero hacer leyenda rosa y no lo quiero hacer ni lo intento, porque no procede. Sin embargo, yo creo que lo que hay que hacer es, como en la vida, focalizarte en lo bueno que has hecho y lo bueno que han hecho tus padres. Yo no voy a estar recordando los errores que cometió mi familia y los errores que he cometido yo como persona, porque si no, sería una persona con un problema de autoestima, con una falta de confianza, con un autoodio y sobre todo queriendo ser como Pepito, Manolito, Juanito. No, yo tengo que ser yo, pero para eso tengo que focalizarme en lo bueno y saber los errores que he cometido. Yo creo, que es un poco una tesis del libro, aquí ocurre lo contrario. Se omite lo bueno, que tenemos mucho, y se repite en varios idiomas lo malo que hemos sido. Pero bueno, estoy con usted de acuerdo que en todo caso en España falta más proactividad, es verdad. Y la prueba es que estos actos son minoritarios. Y tenemos que coger levantarse y luchar un poco. Es la frase final del libro y que un poco está con usted de acuerdo en la idea de que seamos prácticos. Gracias. Primero, Muchas gracias, David, por la conferencia. Esto no es de ayer ni hace 3 años, hace ya 7 años me regalaste un libro sobre este tema que he leído con mucha atención. Citas a Jorjón de los Ilegales, tiene otra canción que habla de problemas y que al final, después de una larga descripción, acaba diciendo que el problema fundamental es que es una bicicleta. Sí. Esto para preguntarte sobre el revisionismo. Sí. ¿Qué opinas del revisionismo? Porque en el fondo lo que estás proponiendo con tu libro es un revisionismo a la inversa. Es decir, volver hacia atrás y reescribir la parte de la historia que nos han reescrito. Con lo cual, no es una crítica, sino simplemente una forma de entender lo que nos planteas, ¿no? ¿Qué opinas en general del revisionismo histórico? Bueno, parto de la base de que el revisionismo histórico, para ser histórico, tiene que estar fundado, o sea, no es política ni ideología, tiene que estar basado en fuentes fidedignas. Por eso la importancia de la historia, por eso ningún país que se precie deja a otros que le cuenten su historia. Ya no entro, ya no entro en el contenido, entro en la manera de contar la historia de tu país. Entonces, ese revisionismo a lo mejor tiene que basarse en la verdad o en una búsqueda de la verdad, con pruebas objetivas.
Y si va en esa línea, bienvenido sea. Obviamente, lo que no podemos hacer es, en esta guerra cultural, hacer, digamos, una leyenda rosa. No, eso no procede. Pero es verdad que, como está tan anclado en nuestro psique colectivo y hay intereses en que esto continúe, no solamente en España, sino fuera de España, obviamente abrir este melón va a generar muchos problemas, porque mucha gente va a sentir su posición digamos, de hegemonía en peligro. Es decir, decir, como dijo Pérez Reverte, que nos equivocamos de Dios y que en vez de aplaudirlo la gente lo cuestione, pues eso tendría un efecto. Entonces, revisionismo sí, pero basándose en la verdad o buscando la verdad, no para hacer política. Gracias. Pues sí, hola, yo soy Marcos, vengo de la Universidad CEU San Pablo gracias a Patricia Santos, que está aquí y promueve esto. Entonces, como soy de un centro educativo, mi pregunta es más bien una curiosidad. Ha mencionado la Escuela Filosófica de Oviedo, de la cual no sé nada y lo he buscado en internet y tampoco sale nada, entonces a ver si nos puede ayudar a hacer un poco de la análisis esta al respecto. Sí, pues, muy buena pregunta, porque Gracias. yo no sabía, yo soy de Gijón, Sí. y conocía, y de la Escuela Filosófica de Oviedo solo sabía que había un edificio cerca del ayuntamiento, no, cerca de la Plaza Escandalera, me parece, ¿no? Y un edificio, no sabía nada ni de Gustavo Bueno, ni de, digamos, el materialismo filosófico, ni del imperio generador, imperio depredador, nada, no sabía nada. Pues no soy un experto ni nada, he conocido, he sabido de ellos escuchando en internet, pues es una escuela filosófica fundada por un filósofo de La Rioja, que fue a vivir a Oviedo, allí en la Facultad de Filosofía, pues desarrolló digamos, un sistema filosófico que se llama el materialismo filosófico, y digamos parte de, bueno, mezcla un poco el materialismo con la tradición de Santo Tomás de Aquino, y sobre todo a mí lo que digamos, lo conocí por un libro que es España frente a Europa, lo escribió en el año 99, en el que, digamos, plantea la importancia del papel de España en la historia y el papel del español, sobre todo. Entonces, no quiero tampoco dar aquí, digamos, más información, porque a lo mejor me puedo equivocar. Es algo que lo conozco, como muchísimas cosas que estoy escarbando y estoy aprendiendo. Sé que en internet hay muchísima gente. Hay páginas web, hay grandes divulgadores, por ejemplo, Paloma Pájaro, que es una divulgadora de la Escuela Filosófica de Oviedo, muy buena, y que permite, bueno, pues, explicar todo esto, y animo, es una fuente en que está ahí, en español, hecho por españoles e hispanos también, porque hay en varios países, y que, bueno, bebe de la Escuela Filosófica de Salamanca también, de la Escuela de Salamanca, para ser preciso. Entonces, bueno, puede ser una fuente muy interesante para desarrollar nuestra propia visión, nuestra propia cosmovisión. Una última pregunta allí, Patricia, por favor. Que más que una pregunta es como una aportación que me venía a la cabeza. Cuando se nos hace una crítica en distintos, pues un café con amigos o una conferencia o una clase o lo que sea, se pone una etiqueta al español de X. Muchas veces a mí me ha ayudado el pensar quién me lo está diciendo, desde dónde, y en concreto qué problema puede tener él en cuanto a su país y en cuanto a sus cosas, porque es que a veces estamos por educación acostumbrados a oír y no se contesta, ¿no? Y yo creo que con amabilidad y también pues con un poco a veces de mala idea si es necesario, pero hay que poner las cosas en un contexto histórico. No se puede decir que aquello era aberrante cuando todos los países de aquel momento histórico eran aberrantes y mucho peor. O que tal país, pues, España tiene que hacer este examen de conciencia. Cierto, ¿y tú? Porque a lo mejor en tu país también ha habido problemas y no se habla, ¿no? Y yo me quedo como valor que me llevo a casa hoy, o sea, que el no tolerar a veces esa autocrítica en público. O
sea, está muy bien hacerla pues estudiando, está muy bien confrontando fuentes, pero ya está bien. Vamos, no sé, que tenemos muchísimo bueno. Yo he aprendido infinito en estas conferencias de todo lo que España está dejando de bueno por la historia, por los países, por todos sitios. Bueno, pues yo agradezco mucho el libro y me quedo con estas dos cosas. Gracias. Muchas gracias. Sí, la verdad es que al fin y al cabo intento siempre hacer este paralelismo entre una sociedad y una persona. Si estás todo el día diciendo públicamente que tu vida es un desastre, que tu vida es un sinfín de errores, te vas a comportar como una persona con grandes problemas. Yo creo que en nuestra sociedad, en España y también extendiendo a Hispanoamérica, hay ese problema, hay una falta de confianza en lo que somos y en lo que hemos hecho. Entonces hay que recuperar esa confianza. Obviamente a nadie le va a interesar que de pronto 500 millones de personas se quiten de encima ese estigma y empiecen a pensar por ellos mismos. Eso obviamente puede crear muchos problemas y hay intereses en perpetuar, como dije antes, no solamente en España, sino fuera de España, en perpetuar estas críticas públicas y constantes. Pero bueno, en eso estamos. Yo creo que las cosas están cambiando. Después yo pienso también que hay que poner, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho la última representante aquí, que hay que poner todo en contexto. Es importante cuando vienen estas críticas en el café con los compañeros, etcétera. Por ejemplo, hace poco estuve en una conferencia en la que aparecía una foto de una iglesia en Perú y estaba hecha sobre un templo del sol y hablaban de cómo una cultura erradicó, machacó a la otra, etcétera, tal. Yo decía, bueno, pero es que esta cultura que está encima acabó con los sacrificios humanos, acabó con el canibalismo, acabó, o sea, hay que ponerlo todo en contexto. ¿Por qué una erradicó a la otra? Porque veía a la otra como aberrante. Pero esas cosas hay que dar la batalla cultural. Como ha dicho David, hay que dar la batalla cultural en el café, en la empresa y evidentemente sin enfadarse. Pero el problema es que si nos quedamos callados y no decimos nada, el extranjero que ha dicho eso, si ve que no hay una reacción por parte del hispano, lo va a volver a repetir en cualquier otra ocasión. Pero si le enseña los dientes, la próxima vez que vaya a sacarlo, se lo va a pensar. Y eso es un poco la idea. Gracias. Yo soy argentina. Ustedes como españoles viven con tristeza, con pena, están haciendo todos los grandes trabajos en función de la leyenda negra y de rehabilitar todo lo que hizo España en América. Ahora, ¿cómo vivimos los americanos, los argentinos y el resto de los países hispanoamericanos? ¿Cómo vivimos la leyenda negra? Les voy a dar un ejemplo clarísimo y terrible. Yo soy descendiente de italianos, viviendo en la Argentina. Cuando fueron los 100 años de la Revolución de Mayo, Italia, o sea, en 1910, le regaló a la República Argentina una estatua de Cristóbal Colón. Hicieron dos exactamente iguales. Una está en el puerto de Barcelona y la otra estaba en el puerto, enfrente de la Casa Rosada, o sea, la casa de gobierno de la República Argentina. Siendo presidente de la Nación, la señora Cristina de Kirchner recibe fraternalmente a su amigo político Hugo Chávez, y Hugo Chávez, asomado por la ventana de la Casa de Gobierno, le dice: ¿pero qué hace ese genocida allí? Era la estatua de Colón. Rápidamente la señora de Kirchner mandó a sacar, porque claro, Colón era un genocida, había matado a todos. Entonces fue terrible, lo desguazaron los italianos, los descendientes italianos, nos sentimos profundamente ofendidos, pero no se pudo hacer nada. O sea, y surge a raíz de eso, todo una serie uno escucha cosas terribles a partir de esa situación. Por suerte después, bueno, otro presidente, el señor Macri, la mandó a reconstruir, la pusieron allá frente al Aeroparque, bueno, está bien.
Pero el tema es ese, o sea, ¿cómo es posible, ¿no es cierto?, que porque una persona venga y diga, ¿qué hace ese genocida allí? Un presidente de la nación, en este caso esta mujer, mandó a sacar inmediatamente. Eso habla de la ignorancia supina de las personas que a veces nos gobiernan, porque realmente eso es... Y el otro término que dijo aquí esta señora y que acabas de decir tú también, es fuera de contexto. O sea, a los hechos históricos no se puede, la terminología del siglo XVI no concuerda, no corresponde, está fuera de contexto de la terminología del siglo XVII, XVIII, XIX y mucho más la actual. O sea, el término genocida, o sea, es una cosa... Entonces, ustedes como españoles aquí en España, en Europa, viven una realidad. Nosotros en América también la vivimos. Yo he sido una gran defensora siempre de todo lo que ha hecho España en la América Latina, porque si bien hay imágenes como esas que acabas de decir, la iglesia hecha arriba del Templo del Sol, la conozco, pero es de todo lo que... Pero saben, cuando yo era chica, igual que en España, se festejaba el 12 de octubre como el Día de la Hispanidad, y nos sentíamos muy orgullosos de eso también. Pero claro, después ahora es el día de los pueblos originarios de no sé cuántas cosas, o sea, se ha desvirtuado todo. Entonces, coincido contigo con que hay que ponernos a trabajar y no huir, porque a veces cuando nos dicen algo hasta nos da vergüenza, nos parece que porque somos... Bueno, yo no soy española, pero soy una hispanoparlante y soy una hispanoamericana y parece como que nos da vergüenza porque no ganaron los ingleses, la invasión inglesa, somos todos ingleses. O sea, por eso digo, más que una pregunta, perdón, es un aporte, que ustedes lo viven de una manera y nosotros como hispanoamericanos lo sufrimos de otra también. Nada más. Tengo aquí una última pregunta y vamos a cerrar aquí, por favor, a la señorita. Bueno, yo soy Katia Martínez, yo soy mexicana. Me parece muy importante y me parece que el término utilizado por María Teresa, la argentina, de sufrir, es algo de lo que hay que tener conciencia. Porque no es, la leyenda negra no es algo, vamos a decir, simplemente cultural o simplemente... Académico. Académico. Es algo que tiene consecuencias muy importantes en nuestra vida. Para retomar el tema de los PICs, que eventualmente pudo surgir por casualidad. El asunto es que lo que sucedió luego con la crisis de la deuda soberana fue una cuestión de confianza. Las finanzas españolas estaban más fuertes que las belgas. Y más fuertes que las italianas, pero las italianas estaban incluidas en el grupo de PICs. ¿Y qué sucedió? O sea, todo esto tuvo unas consecuencias terribles, como sabemos todos, a España. Una juventud que tuvo que emigrar, familias que se separaron. O sea, eso es muy fuerte. En América Latina, la leyenda negra ha sido utilizada para el dominio que ejerce Estados Unidos sobre nosotros y cómo nos imponen condiciones inaceptables de que las sufre el pueblo, las sufren los más vulnerables. O sea, ahorita México está desesperado porque Donald Trump está diciendo que va a cambiar los términos del Tratado de Libre Comercio y van a aceptar lo que les pongan en la mesa con tal de seguir allá vendiéndole a los Estados Unidos. Y yo me digo, o sea, tenemos un enorme mercado en Hispanoamérica, ¿por qué no simplemente se viran la visión hacia abajo, hacia el sur? Pero no lo van a hacer, ¿por qué? Porque hay ese problema de la confianza. Tenemos esa mala imagen del hispano. Y todo eso es simple y sencillamente porque no conocemos nuestra historia. Cuando hablamos de los indios, que los mapuches y tal,
en realidad, si uno conociera la historia, supiera que el Imperio Español defendía a los indios, que los indios, las grandes matanzas de indios en América del Sur, y en América del Sur sobre todo, surgieron después de la independencia, cuando estábamos en manos de la masonería, que en realidad tomó el poder de América hispana. Eso no lo sabemos, porque está muy bien escondido, hay que ir a buscarlo, y así que, o sea, si lo supiéramos, nos diéramos cuenta de las grandes cosas que hemos hecho y que todavía podemos hacer. Pero es importante saber que tiene consecuencias muy crueles sobre la gente, sobre los pueblos, sobre la gente pobre. Eso es lo importante. No puede ser, no podemos quedarnos pasivos. Hay que hacer algo. Me parece muy ya, comentar lo que las dos contribuciones de nuestros hermanos o hermanas de Hispanoamérica es que la leyenda negra opera particularmente en Hispanoamérica porque es la razón por la que esos países se separan de España. La secesión de esos países se justifica en que España era malísima, malísima. Si no, no tiene sentido, porque si no, has cambiado para peor. Eso a nivel local, porque eso permite las oligarquías locales seguir controlando esos países, al servicio de países que con muy buen tino dicen, bueno, vamos a tener acceso a los recursos naturales de Argentina, de Perú, de Colombia, ¿cómo? A través de las oligarquías locales. Y no lo estoy criticando, eso es geopolítica y cada uno juega su papel, juegan su papel y quieren ganar el partido. Y segundo, obviamente, quien paga el pato es las clases humildes. Y entonces, hasta que no haya esa anagnosis en esas poblaciones, vamos a seguir igual. La gente en Hispanoamérica tiene que darse cuenta que la leyenda negra opera y opera, claro, pero en el día a día, en el día a día. En el día a día. Esa representación negativa, para acabar, tiene su fundamento en una literatura y sobre todo en contenidos audiovisuales que representan el hispanoamericano como algo nada digno de alabar. Y como usted es mexicana, me remito a las series de narcos tan populares en el que hay el Chapo Guzmán, es el ejemplo a seguir. O sea, el ejemplo a seguir, o los colombianos, si algún colombiano en la sala, tenemos la serie Narcos Colombia, Narcos México y Colombia. ¿Y qué son los arquetipos? Pues el narcotraficante, que si miramos a los westerns de los años 60, es el bandido mexicano actualizado. Pero son representaciones negativas de todo lo hispano. Entonces, ante eso, si no hacemos un ejercicio de discernimiento, seguiremos en un bucle continuo. Y yo creo que, vuelvo a lo mismo, hay que formarse, organizarse y actuar. Así que un aplauso muy fuerte para... Muy bien.